Paz de Cristo, Iglesia. Quiero predicar un mensaje. En Romanos, capítulo 8, verso 18. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de vocear su palabra. La palabra de Dios se lee así: pues tengamos por cierto que las aflicciones de los tiempos presentes en este mundo no son comparados con la gloria venidera que en vosotros se ha manifestado, Iglesia, puesto que tenemos tales promesas de Dios. Oigan bien, limpiémonos de esta vida vieja, miserable, y sirvámosle a Dios con todo vuestro corazón y vuestra alma. Porque el apóstol Pablo expone con toda claridad a las iglesias actuales que no se pueden reclamar las generosas promesas de Dios en este siglo, iglesia, sin llevar, oigan bien, una vida separada del mal. Porque nosotros somos templos de Dios y tenemos que ser santos para Dios. Porque hay muchos cristianos que han perdido su alegría en vuestro Señor Jesucristo respecto a sus oraciones a Dios, que es una oración perfeccionada de su presencia paternal a Dios, que entra en componente con el mundo. Todo esto es perder la presencia de Dios, iglesia. Limpiémonos. Nosotros, los cristianos, debemos de apartarnos por completo de toda forma de transgresión limpia. Oigan bien, y resistamos de continuamente los deseos pecaminosos del cuerpo humano y darle muerte a toda obra que no agrade a Dios en vuestra vida. Es mejor, iglesia, huir de ella, porque si vivimos conforme a vuestra naturaleza, vamos a morir. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, vamos a vivir con Dios. Pero si constantemente se le da muerte a la obra de la carne, entonces vamos a tener la dirección del Espíritu Santo, iglesia. Como dice su palabra, porque todo cristiano que acepta a Dios viene a ser hijo de Dios. No nos equivoquemos con la palabra de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios. No son hijos. Usted viene a ser hijo de Dios cuando acepta a Dios en su vida y en su alma, iglesia. Entonces viene a ser adoptado como hijo de Dios cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, iglesia. Entonces nace de nuevo y venimos a ser hijos espirituales de Dios. Oiga, si la humanidad no recibe en su vida el nuevo nacimiento que dice la palabra de Dios, no es hijo de Dios, sino que es un hijo bastardo y no hijo. Amén, iglesia. La palabra de Dios dice que Dios no tenía obligación de dar su vida por todo este mundo a una crucifixión para darnos salvación,
por medio de su muerte en la cruz, iglesia. Dios lo hizo impulsado por su propio amor y compasión de su gracia y su misericordia y su bondad por toda la raza humana. Todo esto llegó por iniciativa de Dios, por darnos la salvación. Todo esto se escribió como una exhortación al cristiano, a las almas abatidas de este mundo de hoy en día, que están sin Dios y sin esperanza, hermano. La palabra de Dios dice que en los postreros días incluyen la era cristiana en este mundo, en totalidad. Pero sin embargo, el apóstol Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo que en los postreros días, dice la palabra, vendrían tiempos peligrosos que se caracterizan en este mundo por toda la maldad que hay en el mundo, que siempre están en aumento en este planeta Tierra, la maldad. No hay justicia, iglesia de Dios, en este mundo. La multiplicación de falsas iglesias, falsos cristianos y creyentes falsos dentro del reino de Dios. Dios nos advierte que ya estamos en los últimos días. Estos últimos días se les llama en este mundo tiempos críticos y difícil de manejar, iglesia, porque así lo ha destinado nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos días habrían señales espantosas para todo este mundo, que es el miedo del fin de los siglos y de todo este mundo, iglesia. Porque todas las personas de la antigüedad, iglesia, también se afligieron, como Job, que padeció en su propia carne con una enfermedad y fue víctima de su desgracia en su vida cristiana, iglesia. Porque creyeron sus amigos que Dios lo había abandonado y le decían que si no estaba hastiado de su propia vida. Job, dice la palabra, siempre perseveraba en su comunión con su Dios, a pesar de su enfermedad, iglesia, física. La única manera, iglesia, de escapar de la muerte física, iglesia, es por medio de Jesucristo. Oigan bien, porque Él quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad, por medio de su muerte en la cruz, dice la palabra. Y nosotros, iglesia, fuimos reconciliados con Dios por medio de su resurrección. Dios fue el que venció el poder de Satanás. Oigan bien, quitando el pecado y la muerte física de todo este mundo con su muerte en la cruz, iglesia, para darnos vida a la humanidad. Dios, nosotros somos participantes del testimonio del pueblo de Dios, iglesia. Job dijo así: yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Job tenía puesta su fe en su Redentor del mundo. Que Dios me los bendiga y pueden ponerse sobre sus pies en el nombre de Jesucristo. Amén.